Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Nuevamente, la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su programa Hablamos de Derecho, que le corresponde a la carrera de jurisprudencia de nuestra Universidad San Gregorio de Portoviejo. Para esta noche, hemos considerado conveniente hablar sobre el papel de la nueva Asamblea una vez que se ha conformado como tal. Siempre nos acompaña el profesor de la Facultad de Jurisprudencia, Alberto Vélez, y para esta noche también tenemos a un invitado especial. Él es un analista político, además es un activista permanente y ha sido también candidato a ese poder o esa función del Estado. Me refiero al ingeniero Enrique Villavicencio Pinargote, quien tiene una experiencia como asesor parlamentario en 3 periodos consecutivos, ha sido coordinador del rectorado de la Universidad Técnica, ha sido también director nacional de auditoría interna de la Contraloría General del Estado y también fue gerente general de MAPAB, en cuyas condiciones nosotros nos atrevemos en esta noche a desarrollar este programa y queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Alberto Vélez. Muy buenas noches, qué placer estar con ustedes, como siempre es un gusto en este espacio de todos los martes a partir de las 9 de la noche por Canal 30, Televisión Manavita. Esta iniciativa de la Academia, de la Universidad con Corazón San Gregorio de Portoviejo, que llega a ustedes siempre para generar vinculación comunitaria. Un gusto, un placer y un honor. Muchas gracias, Alberto, y le damos también la bienvenida al ingeniero Enrique Villavicencio. Pues como le decía, es un programa de la carrera de Derecho de nuestra Universidad San Gregorio, por eso se llama Hablamos Derecho, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, mi querido doctor Marcelo Farfán, digno rector de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, compañero profesor de la Facultad de Jurisprudencia de esta distinguida carrera de la universidad. Créanme que es un gusto y un placer dirigirme a todos los manavitas para tratar un asunto de tanta trascendencia nacional como es el rol que va a jugar la Asamblea Nacional en el próximo periodo legislativo. Pues, ingeniero Enrique Villavicencio, su experiencia tal vez le ha permitido conocer las intimidades que tiene una Asamblea Nacional, antes un Congreso Nacional. Esa intimidad me refiero al hecho de poder conocer cómo se puede parlamentar, cómo se puede dialogar en convivencia frente a adversarios de distintas posiciones. Hoy tenemos una asamblea que se integra con, además de los asambleístas nacionales, provinciales, también los que representan a los emigrantes del exterior. En esas condiciones, esta nueva conformación de la asamblea tiene tal vez algunos matices distintos. Posiblemente hay una mayor cantidad de asambleístas que son de oposición. Hay una menor cantidad de asambleístas del oficialismo, pero siguen siendo una mayoría, en cuyo caso comienza a generarse, una vez que se ha posesionado la misma, esta serie de connotaciones y obviamente las aspiraciones que tienen los ciudadanos. ¿Qué expectativa le merece precisamente esta nueva constitución, conformación de esta Asamblea Nacional? Bueno, le quiero manifestar de que todos sabemos las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, es decir, en lo referente a la fiscalización y a la legislación. Esas son las 2 atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. Es verdad de que en el anterior periodo se mantenía una mayoría absoluta de 107 diputados o asambleístas, que el presidente de la República podía enviar leyes y que eran prácticamente aprobadas por la Asamblea Nacional en las 2 instancias como le correspondía. Hoy día el país tiene nuevas expectativas. Estas expectativas, porque a pesar de que la Asamblea Nacional del partido de gobierno tiene la mayoría, ya no tiene esa mayoría absoluta de las 3/4 partes que se necesitaba para aprobar o hacer incluso reformas a la Constitución. En este caso, la oposición, que a mi parecer va a tener una acción diferente que en la anterior asamblea. Existen ya voces de asambleístas de que piensan de que va a ser una asamblea diferente, en que la voz de la oposición ya va a ser escuchada al interior de la Asamblea Nacional. Y créame que
que en ese ámbito de cosas, el presidente, el señor José Serrano, ha dado muestra de que podría ser una asamblea diferente. En la conformación del CAL le ha dado ya la oportunidad a los partidos de oposición a tener una dignidad dentro del CAL. Eso es muy importante porque el CAL es... Pero eso lo señala la propia Constitución al establecer que la segunda vicepresidencia debe corresponderle precisamente los miembros del CAL, en este caso los dos restantes, pueden ser parte de los grupos minoritarios, mayoritarios, entre comillas, para que puedan ser... Efectivamente, así lo determina la Constitución, pero recordemos en la anterior Asamblea Nacional que utilizando este tipo de maniobras políticas, los partidos que en este caso habían hecho una unidad o una alianza con el partido de gobierno, le daban esas minorías a sus aliados. En este caso, recordemos que le dio a una señorita de Loja, que era del partido ARE, aliado al gobierno nacional. Sí. Ingeniero, si usted me permite, yo quiero hacer un análisis. La asamblea es una advocación del parlamento. Parlamento viene de la voz latina parlare, hablar, conversar, dialogar. ¿Cree usted que existiendo 12 de las 13 comisiones impuestas por la mayoría, estemos en esa posibilidad de charlar, de dialogar, de llegar realmente a consensos como debería ser el espíritu nativo, intrínseco de esta Asamblea Nacional? Bueno, es parte de la democracia. Recordemos ustedes que la democracia es donde uno puede ganar o perder. Y si la Asamblea Nacional, los partidarios del gobierno, en este caso del partido de gobierno, tienen una mayoría en la que pueden gobernar en las respectivas comisiones, lamentablemente así es, ellos tienen la mayoría. Y lo importante es que en el discurso, cuando ya comiencen a sesionar las diferentes comisiones, las voces de cada uno de los asambleístas de oposición se han escuchado dentro de cada una de las comisiones. Yo tengo mucha fe en que sí va a haber la apertura para que las voces de la oposición sean introducidas esas reformas o esas leyes que los asambleístas de oposición esta vez sí vayan a tener la oportunidad de ser aprobadas dentro de cada una de las comisiones y para que estos proyectos de ley en el futuro puedan ser leyes para beneficio del pueblo. Y ve a Serrano como un conciliador. Lo veo. Eso le quería manifestar, de que en un principio yo tenía muchas dudas por el perfil como ministro del Interior que se había manejado. Pero una vez que le he escuchado en los diferentes discursos, créanme que lo veo como un presidente que va a tener mucho diálogo con cada uno de los asambleístas, tanto de la oposición como del partido de gobierno. Yo miro que dentro de cada una de las comisiones, si bien es cierto que el partido de gobierno tiene una mayoría, también es cierto que existen esta vez la calidad de los asambleístas, como que lo veo diferente. Veo asambleístas con mucho poder analítico y que van con la ambición de hacer leyes positivas para el Ecuador. La asambleísta, ex presidenta de la Asamblea Nacional, es decir, que fue reelegida y obviamente ahora ya no desempeña el papel de presidenta, pero mantiene un liderazgo fuerte en el movimiento Alianza País, sostuvo en el día de la conformación de la Asamblea, en la instauración de la nueva Asamblea, que estaban ellos ahí para mantener lo realizado y para tratar de ampliar mucho más el espacio, que estaban ahí para defender lo logrado. Eso, en otras palabras, y una lectura muy rápida, quiere decir que no hay aspiraciones de cambio en leyes aprobadas, sino que por el contrario hay una gran fortaleza para mantener intacto estos cuerpos legales que el pueblo ecuatoriano en una gran cantidad
se ha opuesto, como por decir, dígase en el tema del anticipo del impuesto a la renta, leyes como el Código Orgánico que se acabó de aprobar hace pocas semanas de la seguridad ciudadana. Es decir, se va a mantener firme esa mayoría que si bien es cierto, no es una absoluta, pero es una mayoría que le permite tener con 71 la posibilidad de reformar, derogar o aprobar una ley. En consecuencia, yo no veo que haya un ambiente, diríamos, posible de poder derogar o reformar muchas de estas leyes que se están estableciendo. Es decir, a menos que venga de la propia iniciativa de ellos. Es decir, cuando nosotros queremos cambiar una ley, la vamos a hacer, porque nosotros podemos argumentarlo y tenemos la mayoría para hacerlo. Recordemos que todavía en el país está el presidente Rafael Correa Delgado. Una vez que el licenciado presidente Lenín Moreno asuma el poder, yo tengo la absoluta confianza de que el discurso va a ser diferente, el estilo va a ser diferente. Estoy convencido de que leyes como la ley de medios va a ser reformada. Yo estoy convencido que la ley de educación superior va a ser reformada. Y así un sinnúmero de leyes en las que el gobierno nacional, el presidente de la República, el presidente Moreno, ya ha enviado mensajes de su estilo de gobernar. Él va a enviar estos proyectos para que la Asamblea Nacional haga sus debidas reformas a estas leyes que he mencionado y a otras más. En lo que respecta a la fiscalización en el pasado no tuvo un solo proceso de fiscalización hasta el final. Y lo mismo los procesos de legislación. Todas las leyes fueron enviadas directamente por el presidente de la República o sus leyes fueron enviadas por asambleístas de Alianza País. En este caso, en el momento que se dé algún síntoma de corrupción o de que se lleve algún síntoma de algún proceso de fiscalización para cualquier funcionario público, en este caso a los señores ministros o al señor procurador, contralor, a todos los funcionarios que son objeto de juicio político, yo estoy convencido de que Lenín Moreno le va a dar paso, o sea, va a dar mensajes para que la Asamblea Nacional dé paso a los juicios políticos, porque lo veo con un estilo totalmente diferente, en donde no va a defender a sus funcionarios. En el momento que algún funcionario público, ante la faz pública, se vea algún síntoma de corrupción, estoy convencido de que el presidente de la República, el presidente Moreno, va a darle el mensaje a la Asamblea para que le dé paso a estos juicios. Ingeniero, políticos. Aquí una pregunta que cae por su propio peso. Cierto es que el estilo de Lenín Moreno es completamente diferente al carácter atrabiliario, fuerte, prepotente, impositivo del expresidente Correa. Pero se dice en los corrillos parlamentarios, y así lo he escuchado, que a lo mejor el fantasma de Correa recorra por los pasillos de la Asamblea. ¿Y en qué medida eso puede pesar? ¿Se puede seguir manteniendo a la distancia una forma de control parlamentario o cree usted que habrá completa independencia y que el estilo del nuevo presidente sea el que prime? Mire, la experiencia en algunos procesos de cambio de mando o de cambio de autoridades me da a mí a pensar de que poco a poco el fantasma del presidente Correa va a desaparecer de a poco. En un principio tenemos que saber asimilar que el presidente Correa tuvo 10 años en el poder y que va a ser muy difícil para los ciudadanos ecuatorianos y de Manavita en tan corto tiempo decir de que ya Moreno, el presidente, ya cogió el poder total, hablemos así. Mira, aquí en Manaví existen casos. A ver, en la Universidad Técnica de Manaví, 14 años como rector el ingeniero José Félix Vélez. Lleva hoy día 3 o 4 años su hermano, el ingeniero Vicente Vélez. Y yo creo que el rector es el ingeniero Vicente Vélez. Su hermano, José Félix Vélez, a pesar de que mantuvo una hegemonía total dentro de la universidad, pero se fue asimilando tanto los profesores, los estudiantes, los empleados, que el rector era el ingeniero Vicente Vélez. Y yo creo que de igual manera va a pasar.
dentro del gobierno nacional. Es decir, que de a poco podrá irse olvidando la figura y el poder enraizado precisamente en las distintas funciones del Estado. Nos vamos un ratito a unos anuncios institucionales y regresamos para avanzar en el segundo segmento con nuestro invitado, el ingeniero Enrique Villavicencio Pinargote. Corte y volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en este segundo segmento de nuestro programa Hablamos Derecho de nuestra Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y específicamente de la carrera de Derecho de esta universidad. Y nuestro invitado, el ingeniero Enrique Villavicencio Pinargote, como decíamos, un hombre que tiene una experiencia sobre puntualmente el papel que juega en la nueva asamblea, esta conformación un poco más variada, un poco más dispersa, que permite hacer algunos comentarios, y por esa experiencia lo tenemos aquí como invitado especial en esta noche en nuestro programa. Y él manifestaba su posición respecto de que ve con buenos ojos el diálogo en la Asamblea Nacional. Ve que a través de su presidente, José Serrano, hay mensajes de apertura, hay mensajes de querer buscar consensos a través de la conformación de la propia Asamblea. Y sobre ese mismo punto, entonces, entrando ya en este segundo segmento, lo que comentábamos tras bastidores, como se dice comúnmente, ¿no? ¿Qué oportunidades hay realmente de ver que esa Asamblea pueda realmente escuchar, ya no propiamente a los asambleístas, sino la opinión de la comunidad, la opinión de la ciudadanía? Se pide cambios precisamente en una ley que tal vez es la más apetecida, la más comentada y la más cuestionada, la ley orgánica, en este caso de información. Creemos que los medios públicos son, o el servicio de la información es un servicio público. ¿Podrá eliminarse la característica de servicio público a la información como para que pueda realmente dar esos signos, esas señales de que quiera cambiarse a la ley orgánica de comunicación? Mire, todos sabemos que en el pasado los medios también abusaron de ese poder que ellos tenían en sus manos. El presidente Correa, con esta ley orgánica de medios, lamentablemente lo hizo para perseguir a los medios. Van empate ya. Van empate ahí. Y yo creo que además de perseguir a todos los medios, acalló a la ciudadanía. Los ciudadanos no podíamos decir nuestras opiniones con total frontalidad y con una libre expresión que cada uno de los ecuatorianos tenemos. En ese sentido, el presidente Moreno, yo conozco de que le ha dado una potestad al prefecto Jimmy Jairala para que como ex periodista, para que un equipo de Jimmy Jairala haga ya los primeros pasos con los diferentes medios de comunicación
del país para ver cuáles son las reformas que debe de tener esta ley, que durante toda esta década el presidente Correa hizo el abuso de esta ley. Porque recordemos pues, que el presidente Correa tuvo a los medios de radio y televisión. Y a pesar de que los medios fueron los que realmente le permitieron llegar a él en su primer periodo presidencial, ¿no? Porque hubo una oposición fuerte que se hizo precisamente a Palacio y le dio la oportunidad a él de poder arrancar con su campaña. Siendo un outsider como era. Así es. Exactamente. Mire, el presidente Correa se olvidó de dónde él venía. Él, lamentablemente, yo lo califico que en los 4 primeros años hizo importantes reformas, pero después, en los últimos 6 años, el presidente Correa se autotituló como el presidente de los 5 poderes del Estado. Recordemos que él dijo que el presidente de la República era prácticamente el dueño o el que mandaba, el jefe del Estado, y por lo tanto tenía que era el dueño de las funciones. Y hasta de los organismos de control. Sí. Recordemos la frase de la justicia cuando le dijo: yo voy a le voy a meter la mano a la justicia. Y la de Luis XIV, l'État c'est moi, el Estado soy yo, prácticamente lo dijo. Entonces, mire usted de que el presidente Correa, en mi percepción, en los primeros 4 años hizo una buena presidencia, por eso fue que le permitió ser reelecto con una abrumadora mayoría de votos del pueblo ecuatoriano. Pero en los últimos 6 años el presidente Correa, cuando se hizo dueño de todos los poderes del Estado, lamentablemente el país cayó en una división de los buenos y los malos, de los ricos contra los pobres, y que para todo el país, lamentablemente, esto fue un fracaso. Y recordemos que en los 3 últimos años, cuando el precio del barril del petróleo cayó a niveles no esperados por el presidente, por debajo del presupuesto, lamentablemente ahí comenzaron a verse la falencia de toda la administración, el modelo de administración, cómo nos había llevado el presidente, que sin dinero el presidente Correa prácticamente fue un completo desastre. Y las costuras se ven cuando los balones se desinflan. De la parte económica. Es por eso que en lo personal, yo digo que aquí en el país, el presidente Correa hizo bien en algunas obras de infraestructura, en la parte vial, en la parte de salud, en la parte de educación y en otras áreas. Lo malo del presidente Correa fue que nunca se dejó fiscalizar. Y yo aspiro que esa tiene que ser una norma, una conducta de la nueva Asamblea Nacional, que la Comisión de Fiscalización le dé paso a cada uno de los procesos de fiscalización. Pero ahí precisamente, ingeniero, mire que hay que hacer una observación. Y los que quedan en el pasado. Para terminar aquí esta idea. Mire cómo el presidente Correa, hasta una semana antes que sale del poder, hace el indulto al expresidente del banco COFIE, claro, al señor, por el préstamo a Dusac, por el préstamo a Dusac de $850,000. Es una acción que todos los ecuatorianos lo vemos en una forma con mucho asombro. ¿Por qué le da el indulto a un acusado, a un sentenciado, que todos los ecuatorianos sabemos de que él tuvo la relación directa? Pero perdóneme, para guiarlo jurídicamente, en algo absolutamente ilegal. No puede haber indulto a una persona que ha dilapidado los recursos estatales. En ese tipo de delitos no existe peculado, porque ha roto la confianza de ese servidor público para distraer esos recursos y bienes del Estado. De manera que en materia de peculado no hay indulto, y eso es una grave, una actitud ilegal. De manera que en el momento que algún rato se comience a fiscalizar, ¿usted cree en esa esperanza que manifiesta que podría fiscalizarse al presidente por ese tema del indulto? Aún, o sea, es una atribución, ojo, la Constitución le permite a él, pero no por la calidad del delito. No por la calidad del delito. Mire, el presidente Moreno recién tiene pocos días de posicionado como presidente. Vamos a ver en los próximos días si él va
a dar alguna opinión respecto a ese indulto? No lo creo que lo haga porque... Muy difícil, Sí, muy difícil. Pero esa sensación que ha dado en estos primeros días el presidente Moreno, yo aspiro que de a poco no deje pasar este caso, porque este es un caso que va a dar mucho que hablar dentro y fuera del país. No puede ser posible que un sentenciado por un caso de corrupción tome el expresidente Rafael Correa lo haya tomado como indulto. Porque recordemos que los indultos, la Constitución del Estado dice que se podrá dar indulto a las personas porque sean por perseguidos políticos o por problemas de salud. Esos son los casos específicos que el presidente de la República y la Asamblea Nacional tienen. ¿No será que el expresidente trató de evitar que pervivan acciones, juicios que den una imagen de que en su gobierno existió corrupción y por ello trató de librarse de en este caso sentenciado por el delito de peculado, para que no haya mancha sobre su gestión durante los 10 años? Mire, el caso de Alexis Mosquera, el exministro de Electricidad, es otro caso que el presidente Correa cometió también un desliz de los que él siempre se caracterizó porque defender de que como ya no era ministro, bien pudo haber recibido ese $1 millón y que el problema de Alexis Mosquera fue no haberlo declarado ante el SRI. Eso es sí, una cosa. Eso equivale a como que si el ciudadano, el particular, no cometa peculado. Cuando sabemos que en la Constitución de 1998 el delito de peculado se hizo extensivo, es decir, ya no solo para el servidor público, sino también para los particulares que contratan o que tienen una relación con el Estado. Eso se llama delito penal por extensión. Entonces, él lo que trató en este otro caso que usted bien menciona es otro, diríamos, aunque no ha tenido injerencia, porque en el otro que usted mencionó si hay un indulto donde él tuvo injerencia. En el otro fue simple y llanamente una opinión, ¿no? Mire, pero aquí que ustedes son distinguidos penalistas, doctores en jurisprudencia, para los alumnos de Derecho y para sus colegas, ¿qué van a decir o qué opinión les va a llevar a ellos, a merecer a ellos, cuando existe un tribunal de garantías constitucionales que ha dado fallos en todos estos 10 años? Creo que en ningún instante se apegó a la Constitución. Recordemos ustedes los diferentes pedidos que llegaron al Tribunal de Garantías Constitucionales para hacer estos procesos de revocatoria que pedía por algunas ocasiones los partidos políticos para recoger la firma para las consultas populares, y que ninguno le dio paso, a pesar de que los partidos políticos le seguían el trámite correspondiente. Tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Garantías Constitucionales le negaron siempre los pasos para poder llevar a las consultas. Pero en este caso, volviendo al tema, la prueba de fuego que tiene el presidente Lenín Moreno es en el caso Odebrecht. Ahí lo vamos a ver si va a tener la suficiente capacidad y libertad para que el pueblo ecuatoriano y el pueblo del mundo conozca los nombres de cada uno de los beneficiarios de los $35 millones que por coima dio la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios ecuatorianos. Esa es la gran fuerza de fuego. Cierto es que la Constitución se ha pisoteado. Lo vimos ahora en la elaboración de una nueva fuerza armada que contradice plenamente el dictamen constitucional de quienes han de ostentar estas capacidades, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Cierto es. Ahora, yendo al plano de la fiscalización, ¿qué podríamos esperar
Habida cuenta que la mesa precisamente de fiscalización tiene como presidenta a María José Carrión. Dese cuenta usted qué pasó en el periodo anterior. No se fiscalizó. Las dos tareas fundamentales de la Asamblea Nacional son legislar y fiscalizar. Se legisló, dejando el beneficio de la duda en aquello que se hizo bien o que no se hizo. Pero en el plano de la fiscalización queda muchísimo por ver y muchísimo por hacer. Y mire usted que se reitera en ese cargo a María José Carrión. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar del plano fiscalizador de la Asamblea cuando se reitera un hecho que ya dio plenas muestras de que no funcionaba? Bueno, efectivamente, esta asambleísta tuvo una posición muy cerrada a favor del presidente Correa, una persona muy cercana. Es por eso que, obviamente, fue puesta nuevamente dentro de la lista de asambleístas, justamente puesta por el presidente. Pero ya la conformación de los miembros de la Comisión de Fiscalización y el mensaje que ha dado el presidente Moreno y el mensaje que ha dado el presidente Serrano y el mensaje que han dado cada uno de los asambleístas de oposición y algunos más leves de lo de Alianza País, yo aspiro que se den paso a los procesos de fiscalización. Yo aspiro... Son necesarios, indispensables. Porque son necesarios. Mire usted, anteriormente los procesos de fiscalización, sí es verdad que a veces se exageraban, daban shows políticos, el sedazo y cada uno de esos aspectos que no le hicieron. A comida nueva, mesa limpia, decían las abuelas. Hay que esperar que se limpie todo eso. Sí, yo tengo mucha confianza. Yo tengo mucha confianza en se nota, hay una posición muy optimista de ustedes. Sí, y ustedes conocen, especialmente usted, doctor, de que en estos últimos 5 años he sido una de las personas más críticas al presidente o al gobierno del presidente Correa, justamente por lo que acabo de manifestar, sino que en la democracia... ¿Se cansó tal vez de ser crítico? No, yo creo que hay que darle la oportunidad al presidente Moreno para que él, con su nuevo estilo de gobierno, le dé a decir al país de que él es el presidente de todos los ecuatorianos. Bien, vamos a nuevos anuncios institucionales y regresamos con el ingeniero Enrique Villavicencio para pasar al tercer segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio, experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos a este tercer segmento de nuestro programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
El papel de la nueva asamblea es precisamente el tema que estamos esta noche conversando con el ingeniero Enrique Villavicencio Pinalgote, un activista político, un ex candidato. Y precisamente en el segundo segmento mencionábamos sobre el hecho preciso que usted enfocaba, de que tiene confianza en que pueda haber fiscalización en la nueva conformación de la asamblea. Yo quería preguntarle, ¿esta visión que tiene usted significa borrar lo pasado y comenzar el futuro? ¿Será solo fiscalizar los actos que se puedan generar en este nuevo gobierno que está presidiendo Lenín Moreno? ¿O será también que la Asamblea Nacional tiene la necesidad, la obligatoriedad, puesto que en campaña así se lo escuchó a muchísimos de los asambleístas del oficialismo y de la oposición, de fiscalizar lo pasado? ¿Qué expectativa tiene? ¿Usted tiene confianza en que habrá fiscalización? Fiscalización de los actos futuros, nuevos. Pero ¿habrá esperanza también en fiscalizar o habrá optimismo en ver que exista fiscalización de los actos pasados? Mire, a excepción del caso Odebrecht, que va a ser, desde mi punto de vista, el único del pasado que va a ser... Sería futuro, porque posiblemente recién llega la información. Sí. Correcto. Después de los otros casos que hemos mencionado aquí, no tengo esperanza de que sean tratados dentro de la Comisión de Fiscalización, porque indudablemente que el presidente Correa tiene legisladores fuertes a favor de él, que van a tratar de impedir, empezando por el propio presidente de la Asamblea, el señor Serrano, es muy allegado, es hombre de absoluta confianza del expresidente. Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetir, de los proyectos de juicio político del pasado, muy difícilmente, a excepción del caso de Odebrecht, que puede ser a futuro, porque todavía no se han dado la lista de las posibles personas que han recibido las coimas a través de esta empresa de Odebrecht. En lo que sí creo que va a tener una posición diferente la Asamblea Nacional es a la posición de la legislación, a las posibles reformas a las leyes. Yo vuelvo a repetir que la ley de orgánica de educación superior va a ser una ley que todos los asambleístas, tanto de oposición como del oficialismo, mostraron en campaña, y el propio presidente de la República dijo que esa ley la iba a modificar. La ley de medios igual. Y yo tengo la esperanza de que existan nuevas leyes, como la ley de zona franca, que la he escuchado en estos últimos días con gran fuerza, como que va a ser enviada a la Asamblea Nacional, justamente por asambleístas de la oposición. Entonces, si esa ley de zona franca, que bien nos haría a todos los ecuatorianos, especialmente a los manavitas, se le daría paso. Ese es un síntoma de que esta asamblea podría ser... Ingeniero, permítame aquí, en el caso Odebrecht, que es tan importante y la prensa pues ha tratado de él de manera extensa, ¿qué va a ocurrir si es que alguno de los funcionarios de este gobierno, de los funcionarios en ejercicio, resulta involucrado directamente por esta lista negra de la empresa Odebrecht? ¿Cuál cree que sea el panorama? ¿Cómo se moverían los alfiles políticos? ¿Cuál cree que sea usted el tablero dentro del cual este momento estamos percibiendo la noción política de lo que era el próximo gobierno? El fiscal general del Estado, el ex fiscal, el señor doctor Galo Chiriboga, pienso yo que fue una jugada de él al renunciar 2 meses antes de que termine su periodo, porque recordemos que él fue electo por 5 años y cumplió 4 años, 10 meses. La justificación que él da es para como hay nuevas autoridades, para que la transición sea igual, pero lo de fondo fue que no se quiso ver involucrado, no quiso tomar el síndrome de Poncio Pilato le llaman a eso. No quiso tomar una decisión por cuanto tenía que tal vez juzgar a sus amigos. Carlos Vaca, a pesar de que fue asesor personal de la presidencia de la República y otros cargos en el gobierno. Hincha del expresidente, diríamos así. Habremos derecho. Con más frontalidad. Con más soltura, ¿no? ¿Para qué? Entonces, con una persona allegada al presidente.
yo creo que a pesar de eso, lo veo a Carlos Vaca juzgando a los funcionarios del actual gobierno. Lo veo porque en su interior... Muy bien, eso significa que solo lo futuro, nada de lo anterior. No, nada de lo anterior. No hay esperanza. Él no va a juzgar. A ver, pongamos aquí los ejemplos claros. Aquí en Manaví todos sabemos de que se cayeron algunas edificaciones, algunos edificios públicos, y que incluso el señor Contralor General, el doctor Poli, en un principio tuvo una posición clara, terminante, que había que respetar el reglamento de bienes del sector público. Pero después, cuando el ministro de Educación sale a dar sus declaraciones en el sentido de que no era necesario y que no era justificable asegurar los edificios de educación, el presidente de la República, el expresidente Correa, da en una de sus acostumbradas sabatinas, manifestando de que era obsoleto esa ley o ese reglamento de bienes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy día? Reformar ese reglamento, pero se debería de haber juzgado a todos los funcionarios que no aseguraron los edificios del sector público. Entonces, en ese sentido, yo pienso de que el gobierno nacional, el fiscal general del Estado, hoy día sí va a juzgar a los funcionarios que salgan implicados dentro del caso Odebrecht. Usted comentaba hace un rato de que tiene optimismo no en la fiscalización, pero sí en la legislación. Es decir, de los asambleístas, de sus dos funciones más fuertes, más grandes, que son precisamente legislar y fiscalizar, yo diría las dos estrellas que tiene. En este caso, usted solo tiene esperanza en unas, en la de fiscalización no, porque simple y llanamente la comisión de fiscalización la preside una asambleísta que ha sido también hincha del expresidente de la República, de manera que juicios políticos o control político se ven muy pocas posibilidades de que existan en el futuro y también de los del pasado. Recuerde que la Constitución nos permite juzgar a los ministros de Estado hasta después de un año, al presidente de la República igual. Entonces, en consideración a eso, ese optimismo que usted tiene de la nueva composición de la Asamblea, de este papel de la nueva Asamblea, sería un 50% si pudiéramos hablar numéricamente. Claro, del pasado, del proceso de fiscalización, yo creo que la actual Asamblea no va a hacer absolutamente nada. Por el comportamiento que ha llevado durante el pasado y porque en la Comisión de Fiscalización y dentro de toda la Asamblea van a querer mantener ante la faz pública de que en los 10 años del gobierno del presidente Correa no hubo ningún acto de corrupción. Entonces, pero para el futuro, yo sí veo de que la Asamblea Nacional, encabezado por el presidente Serrano y dirigido el Poder Ejecutivo por el presidente Moreno, los actos que se dieran a la luz van a ser llevados a juicio político e investigados también por el fiscal general del Estado. Ingeniero, yo quiero retrotraer esta conversación algo que usted analizó, que es el comportamiento del Contralor Politz. Hay un viejo refrán lombardo que dice: perro que muerde al amo pierde casa y pierde patio. A lo mejor esa fue la situación en la que se encontraba el Contralor y por eso vino este cambio diametral cuando él debió actuar con mano férrea. En ese momento que se estaba lesionando los intereses de Manaví, cuando no se habían asegurado bienes que eran necesariamente asegurables. Entonces, ¿será ese que el comportamiento obedeció a no querer perder el espacio de poder en su momento? Mire, indiscutiblemente que el presidente Rafael Correa Delgado, el expresidente, tuvo un poder sumamente fuerte en todos los poderes del Estado. No funciona. En las funciones. Y no se diga ante los funcionarios que tienen el control político o el control, llámese usted el fiscal general, el controlador general, que son las personas claves para el control de los bienes y recursos públicos. De los bienes. En este caso, tanto el fiscal, aunque él ha dicho públicamente que no ha interferido el presidente Correa en las decisiones, y el señor Poli, discúlpeme, yo personalmente no le creo, ni al uno, aunque el otro no se ha pronunciado, porque
ante la luz pública sabemos pues, los actos de corrupción que han existido en el gobierno y que ninguno de los dos, en los casos fuertes, ninguno de los dos ha dicho absolutamente nada. El Contralor Polich ha hecho una función en todos estos 10 años que también lleva dentro de la Contraloría General del Estado, en que sí ha dado pequeñas muestras de querer fiscalizar, de querer llevar procesos de auditorías y procesos de el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Pero en el momento que le ha tocado, donde las papas queman, se ha hecho un costado. Y también ha emulado muchísimo las acciones del expresidente de la República, enjuiciando a los miembros de la Comisión Anticorrupción, perdonándolos luego de que salió victorioso en la sentencia en que los declararon culpables a todos los miembros de la comisión. Mire, el presidente Correa nombra las comisiones y cuando no le son favorables, a su favor, prácticamente las coge y lo descalifica. Y lamentablemente el Contralor General del Estado, en una acción totalmente absurda, jurídicamente, lo llevó a juicio, donde estos señores lo que hicieron fue dar su informe justamente a pedido del presidente, y que si no le fue favorable, en este caso, creo que el caso que lo llevó a juicio fue por el caso de aquí de los precios de la refinería, así es. De la refinería de los predios. Y que eso es post populi, pues. Sabemos cómo en la función pública se dan este tipo de acciones y lamentablemente el señor Contralor lo llevó a juicio, ganó el juicio y después los perdona. Ese tipo de acciones puro show mediático. Les queda bien al expresidente Rafael Correa Delgado. Creo que a los hinchas no les queda bien. A los hinchas como que no les queda bien. Ingeniero, una preguntita para no salirnos mucho del papel de la nueva Asamblea. Esta posición que dice usted que el presidente Lenín Moreno va a tener, diríamos, de escuchar al pueblo, de no estar solapando actos de corrupción, ¿en algún momento motivará que exista, por acciones de los propios asambleístas de la oposición, denuncias respecto de actos, contratos que hayan hecho los anteriores funcionarios? Esto generará en un momento determinado que haya fragmentaciones, haya posiblemente erosiones entre estos 74 asambleístas que tiene, diríamos, por alianza o elegidos, Alianza País. ¿Surgirá aquello que se comenta tras bastidores de que hay asambleístas que responden exclusivamente al presidente Lenín Moreno y hay asambleístas que responden a los intereses exclusivos del expresidente Rafael Correa? Bueno, eso pasa o haya pasado en todas las asambleas, que hay asambleístas que responden a tal sector y otros a otro sector. No, pero en este caso estamos hablando de los han llegado por la propia organización, en este caso Alianza País. Pero asimismo, dentro de la propia organización hay el ala de Moreno y hay el ala de Correa. Entonces, estos asambleístas, a medida que van pasando el tiempo, en su gran mayoría, no todo, se van a ir afinando hacia el ala de Moreno, porque ahí está el poder. Porque ahí está el poder. Y nosotros los seres humanos nos gusta tener el poder en nuestras manos. Entonces, a medida de que vaya pasando el tiempo, estos asambleístas van a pasar al ala del presidente y van a tener poder en cada una de sus provincias y a nivel nacional. Recordemos que el presidente Correa no le dio mucho poder a los asambleístas. Y eso a mí me consta, porque conozco muy de cerca la acción de algunos asambleístas. Muy pocos asambleístas en estos últimos 10 años tuvieron brillo propio. Tuvieron un poder. Porque había una gran composición, es decir, había un número pues que superaba precisamente a la mayoría absoluta. Hoy día los asambleístas yo veo que van a tener poder para nombrar a un ministro, para nombrar aquí a los subsecretarios. Eso que Correa desterró, yo creo que con Moreno va a... ¿Y usted no cree que eso dará luz a la corrupción, dará luz precisamente a que hayan actos que sean pues contra la ley? Bueno, mire, la corrupción está en todos los países del mundo.
Bueno, pero eso no significa que nosotros nos mantengamos felices aquí, y contentos. No, lo bueno será de que los asambleístas o la ciudadanía o los medios tengamos la oportunidad de fiscalizar. Recordemos que el presidente Correa prohibió incluso a los asambleístas pedir información a los ministerios. Claro. Entonces, prácticamente los asambleístas están cruzados de brazos, peor los ciudadanos. Yo tengo en mis manos un proceso contra el prefecto de Manabí. Lo llevé con un informe de la Contraloría General del Estado. Lo llevé ante el anterior fiscal y ahí ha dormido, ahí duerme. Pero eso fue por acciones que tuve la oportunidad de rescatar ese informe. Pero en otros casos, difícilmente los ciudadanos tuvimos la oportunidad de hacer procesos de fiscalización, porque recordemos que la Constitución a los ciudadanos nos permite también hacer procesos tanto de fiscalización como de legislación. Es un derecho de acción pública que tenemos los ciudadanos conforme señala la Constitución. Nos vamos a un último anuncio institucional y regresamos para este segmento de conclusiones, de sugerencias que pudiéramos haber obtenido con nuestro invitado Enrique Villavicencio. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados televidentes, qué placer, ya estamos cerrando esta edición de Hablamos Derecho, este programa importantísimo de cultura, de información, de vinculación comunitaria que propone la academia, por supuesto, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de jurisprudencia, su carrera de Derecho. Estamos con un invitado de lujo, el ingeniero Enrique Villavicencio, quien con sus doctos entendimientos y saberes nos está un poquito ubicando dentro de este contexto de lo que hará la Asamblea Nacional. Quiero terminar, estimado ingeniero, preguntándole cuáles son sus expectativas reales y ciertas del ejercicio laboral, del ejercicio de trabajo de la Asamblea. ¿Qué podríamos esperar ya en términos de hechos concretos de esta Asamblea que se viene? Bueno, yo aspiro de que esta sea una Asamblea de mucho diálogo. Yo aspiro que esta sea una asamblea en donde se den unas reformas a las diferentes leyes que se dieron en estos últimos 10 años, reformas de que vayan a beneficiar al pueblo. Vuelvo a repetir, como la ley de medios, la ley de educación superior, que no hayan paquetazos tributarios y que en los procesos de fiscalización se dé una apertura total a los procesos de fiscalización del oficialismo y más que todo de la oposición. Y que los aspectos que son denunciados por los ciudadanos y por la prensa ecuatoriana e internacional sean llevados con mucha seriedad a los procesos que va a llevar a cabo cada asambleísta. Ingeniero Villavicencio, y una cosita más ahí, muy rápido. ¿Seguirá, persistirá en la lucha por la candidatura de un manabita a la presidencia de la República? Bueno, eso tendrá que ser llevado permanentemente. Creo que Manabí se merece tener un presidente manabita, porque si como lo llevamos dentro de la campaña y antes de la campaña manifestamos de que a Manabí lamentablemente no tenemos el poder político ni el poder económico, y para eso necesitamos tener un manabita en la presidencia de la República para recuperar el poder político y el poder económico. Mientras tanto, cualquier presidente manabita, escúchenme bien esto, cualquier presidente que llegue al poder, ninguno, absolutamente ninguno, tomará en serio lo que representa Manabí y las 19 provincias olvidadas del Ecuador. Solamente alguien que nazca desde la periferia y que bien puede liderar este proceso, Manabí, podrá darle luz
y poder llevar el desarrollo de cada una de las provincias. Caso contrario, mi querido doctor, ni el que se fue, ni los que estuvieron, ni el que viene, todos van a ser iguales. Y si no, pues, para terminar aquí en esta partecita, veamos que en la parte que corresponde a los ministerios, muy lamentablemente a Manaví no se le ha dado ese peso político que lo hemos venido reclamando. Estimados amigos, es tiempo de cerrar esta edición de Hablamos Derecho, pero no sin antes escuchar el criterio editorial del señor rector de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Y quiero hacer un comentario final. Este gobierno le debe muchísimo a Manaví desde el punto de vista electoral. Esperemos que pague esa deuda pendiente. Señor rector, por favor, sus conclusiones y su criterio editorial para cerrar esta edición. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. También dándole los agradecimientos al ingeniero Enrique Villavicencio, quien precisamente ha manifestado durante todo el programa su confianza, sus expectativas de que esa Asamblea Nacional estará abierta al diálogo, a los consensos, que ha visto en las diferentes actuaciones de José Serrano como presidente de la Asamblea mucho anhelo de dialogar. Confía en que habrá reformas a las diferentes leyes que han sido objeto de cuestionamientos. No confía mucho en que exista fiscalización de lo pasado, pero confía a su vez que el nuevo presidente Lenín Moreno permitirá que sus ministros y que sus funcionarios puedan ser juzgados políticamente porque no permitirá la corrupción. De hecho, la alta cirugía que ha mencionado el señor presidente Lenín Moreno a los actos de corrupción es una expectativa, es una esperanza que tienen todos los ecuatorianos. No aceptamos jamás de que, porque en el mundo exista corrupción, en Ecuador también tengamos que tolerarlo. Por lo tanto, confiamos en la Asamblea Nacional, hacemos parte de esta opinión que ha hecho Enrique Villavicencio, una parte nuestra, nuestro anhelo, y desde la academia también nosotros logramos que esa visión de reformas a las leyes puedan tenérsela de alguna manera en una ley que nos interesa mucho a las universidades ecuatorianas, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, y que hacemos esperanza de que pueda ser también considerada en esas reformas que los anhelamos tanto la comunidad universitaria, estudiantes, empleados, trabajadores y también los propios profesores universitarios. Muchísimas gracias, nos veremos el próximo martes y ojalá que el próximo martes también ya estaremos planteando con nuestro invitado el tema de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, expectativas sobre aquello. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por sintonizar.